¿Sabes? Yo no sé cómo me levanté hoy, pero hoy me levanté como diferente, ¿sabes? Hoy decía, uy, siento una paz. Yo le dije al pastor, estuve con el pastor esta mañana. Uy, pastor, siento una paz. O sea, no sé si es porque después de un fin de semana, no, después de una semana larga y dura. Sofi, si quieres bajar un poquito el micrófono, se escucha como duro, lo escucho duro. Gracias, Sofi, por favor. Entonces, después de una semana larga, yo dije, uy, Señor, me pude levantar casi como a las 7:30. Yo dije, uff, lo que más me gusta, Señor, levantarme tarde. Pero me levanté con cierta felicidad, con cierta paz. Yo le decía, estamos en el mes de la restauración y de la unidad familiar, ¿cierto? Ya yo toqué el tema hace como 23 días, hace 20 días. Pero decía, Señor, bueno, Señor, ¿ahora qué? Digamos que mi testimonio va mucho hacia restauración, gracias, Sofía, hacia restauración familiar. Pero yo decía, hay algo que de pronto no he dicho, que voy a decirlo hoy. Porque hace 20 días hablé de restauración, pero hoy voy a hablar de unidad. En ese momento hablaba sobre mi abuela, que ya murió. Mi abuela, mi mamá duró muchos años resentida con mi abuela. Yo lo decía. Y había un resentimiento en su corazón porque no se crió con ella. Y pasaron los años, pero ahí estaba el resentimiento. Al final, mi mamá fue libre de eso. Porque cuando ella murió, después que murió como a los 2-3 años, ya la extrañaba muchísimo. Yo decía, bueno, ya mami perdonó. Pero en todo ese proceso, yo decía hace 20 días que a veces por escuchar problemas, a veces uno también se carga, ¿cierto? Yo me cargué también en su momento. Claro, porque uno escucha una sola parte de la historia, de pronto no la otra parte. Pero tal era que yo me cargué con mi abuela un tiempo. Y yo recuerdo que nosotros como familia hacíamos unos ayunos. Yo tenía como 10 años, 8 años, bueno, todos esos años, 10, 9, 8, pues, todos esos años de adolescente. Pero cuando llegaban esos ayunos, todos mis tíos, eran 7 tíos, y todos se reunían con primos y todos en mi casa o en casa de otra persona, y hacíamos ayunos y comíamos en familia, y era bonito, ¿sabes? Pero en uno de esos ayunos, mi abuela me dice, estaban orando, obviamente uno de niño de 10, 8 años, uno es un ayuno, no, yo no quiero ayunar, decía, yo no quiero ayunar. Pero uno estaba ahí, más por compromiso que por otra cosa. Y mi abuela, en una de esas, estaba al lado mío. Y empezaron a orar y ore, porque eso era oración brava. Y mi abuela se me acerca y me dice, perdóname. Yo, ¿cómo así que perdóname? Perdóname. Y lloraba, y decía, perdóname. Por mucho tiempo me pregunté por qué me dijo eso. Porque en un ayuno familiar me dijo perdóname. Después me puse a pensar y seguramente era porque siempre tuvo ese roce con mi mamá. Aquí viene una prima mía. Mi prima, su mamá es media hermana de mi mamá. No son hermanos de papá y mamá. Entonces yo le cuento a ella y ella obviamente se puso a llorar ese día. Pero en ese momento, en ese ayuno familiar, hubo restauración. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque también había unidad. ¿Sabes lo que es reunir 7 familias en una casa? Hoy ya no lo hacemos. Porque ya muchos de mis tíos se fueron ya. Ya partieron con el Señor. Pero en ese momento lo hacíamos. 7 tíos, 7 familias, ayunando, orando. Obviamente yo era chiquitico, yo no oraba, yo así, que pase esto rápido. Pero ayunando y orando, y ahí. Y lo que me di cuenta era que en ese momento, cuando más ayunábamos, orábamos, fueron los mejores años de muchas personas. Después, cuando ya se fue muriendo un tío,
otra tía, otro tío, ya dejamos de hacer eso. Ya lo hacemos más como un núcleo familiar nosotros. Pero me di cuenta que el poder de la unidad y de la familia vale la pena. Amén. Y de eso les vengo a hablar hoy. De la unidad familiar. De cómo tú, como propósito, como familia, te unes y logras algo. Pero ese algo tiene unas reglas. ¿Cierto? Que a veces cometemos errores, sí. Pero también lo encontré en la palabra. De una familia que se unió, pero cometió errores. Amén. Entonces, le vengo a hablar de eso. Juan 11:1 dice la resurrección de Lázaro. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Tu querido amigo está muy enfermo. Versículo 4: cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver por qué tiene luz en este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar, porque no hay luz. En versículo 11, después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron sus discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer que de verdad me alegro de haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer que de verdad, Vamos a verlo. Versículo 16 dice: Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Amén. ¿Sabes? Mira lo que dice la palabra. Eran 3 hermanos. Era una familia. Y uno estaba enfermo. ¿Sabes? Hay veces que en tu familia alguien está enfermo. Pero no enfermo físicamente, tiene que ser. Sino a veces con enfermedades que no se ven. Siempre hay alguien que necesita de Jesús. Siempre. Ahora, ¿dónde está la clave? En saber identificar quién necesita y en qué momento necesita de Dios. ¿Por qué? Porque una enfermedad como la de Lázaro, me imagino que era física. Pero nosotros los jóvenes, o nuestra familia joven, y también vieja, decirlo así, hay enfermedades que no se ven. Hay enfermedades que uno no ve. Autoestima, depresión. Hay muchas cosas que uno no ve. Y como familia tenemos que pararnos y decir: Jesús, visita a esta persona. Marta y María escribieron juntas una carta. Bueno, le dijeron algo a alguien para que fuera y le avisara a Jesús. Ellas entendieron el principio, y es ir a buscar a Dios, a Jesús en ese momento, para que sanara a esta persona. Yo no sé qué familiar, qué primo, qué hermano, o qué padres, o qué abuelos están necesitando de Jesús en este momento. Que de pronto tú no ves. Pero la idea es pararte y decir: Señor, mira esta persona. Revélame el corazón de esta persona para yo orar por esa persona y que tenga sanidad. Amén. Ahí está la clave.
Yo te quiero invitar a pensar un segundo. Quédate un segundo con los ojos cerrados. ¿Qué familiar has visto tú mal? ¿Qué persona has visto tú que está pasando por una mala situación y de pronto te da pena preguntarle? O de pronto lo ignoras. Sabes, esa persona necesita de Dios. Esa persona en la cual estás pensando en este momento necesita del Padre. Puedes decirle: Jesús, preséntate en la situación. Amén. Sabes, como familia debemos unirnos. No sé si ustedes se han unido a orar y a declarar a final de año, a principio, o a mitad, o cada mes. Nosotros siempre como familia a final de año oramos y generalmente arrancamos en año viejo y terminamos de orar en año nuevo para recibir el año en oración. Amén. Pero debemos orar en unidad. Como les decía, María y Marta tomaron y le dijeron, las dos. ¿Sabes? Yo me pregunté, ¿y por qué no enviaron un mensaje cada una? ¿Será que escucha a Dios más separado o junto? Pero me acordé de algo. El pastor Oscar un día me dijo: Samuel, yo un día estaba pidiendo una casa. Bueno, estábamos pidiendo una casa, mi esposa y yo. Y yo quería una casa grande y mi esposa una casa pequeña. Entonces, claro, oraban por, digamos, separado. Y él oraba así: una casa grande, una casa grande, una casa grande. Y la esposa una casa pequeña, una casa pequeña, una casa pequeña. Y alguien se le acercó diciéndole: bueno, pónganse de acuerdo. O es grande o es pequeña. Por eso la importancia de la unidad. Saber a cómo se ora y hacia dónde van. Amén. En el discipulado el pastor hablaba de la oración en mutuo acuerdo. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? La importancia de la oración como familia y como persona de mutuo acuerdo tiene poder. Y mira que la palabra dice que cuando María y Marta enviaron, Jesús escuchó el mensaje. No digo que solamente, que solos por aparte también los escucha, pero ¿qué pasa si están pidiendo diferente? O cada uno tiene su propio bienestar. Yo imagino a Dios allá. Bueno, y entonces, ¿a quién le respondo? Como dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración en mutuo acuerdo, como familia, como promesa de Dios. Yo decía, en esos momentos cuando estábamos allá orando y ayunando, eran tiempos bonitos, sí. Pero ya lastimosamente ya no se hacen, ya hacemos más núcleo familiar. Y todos nos poníamos una meta. Era orar por todas las áreas de nuestra familia, social, económica, todas las áreas. Y marcábamos a cada familia. Amén. ¿Sabes? Cuando tú vienes a esta iglesia, un sábado, un domingo, tenemos que tener ese sentir de mutuo acuerdo. No puede ser que uno llegue a la iglesia y empieces a mirar las lámparas. Y todo el mundo adorando y clamando y alzando las manos. Y la otra persona así. En el Congreso de Emprendimiento, Mariano habló sobre equipo y sobre grupo. Si tú haces parte de la iglesia Soplo de Vida y llegas un fin de semana o te conectas, se supone que tú estás en el equipo de Soplo de Vida. Y estamos empujando para un solo lado. Estamos orando para una sola meta.
Estamos con mutuo acuerdo para salir adelante. Así como hay familias, ¿cierto?, naturales, también hay familias espirituales. Y si tú estás aquí, tú estás conectado, es porque haces parte del soplo de vida. Y debemos seguir adelante. Amén. Y en la palabra, digamos, hay muchos ejemplos que nos dice que la unidad, que el mutuo acuerdo tiene poder. A veces yo oro aquí al frente y cuando oro digo mucho la frase: vamos todos unánimes a pedir que Dios se derrame más y más y más. Porque no es lo mismo cuando 1, 2, 3 personas oran que 5, que 10, que muchas personas oran por lo mismo. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba a punto de irse al cielo, ¿cuántos días duró Jesús aquí predicando? Yo tenía un cajut para hoy, no sé si lo hago, que creo que está esa pregunta ahí. ¿Cuántos días duró Jesús hablando del reino antes de irse? Después de la resurrección, duró 40 días. Ya les dije la respuesta del cajut. Pero duró 40 días. Y antes de irse, antes de ascender, les dio una promesa: quédense en Jerusalén y recibiréis poder, y serán mis testigos por toda Judea, por toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo estoy parafraseando. Pero cuando Jesús dijo eso, dijo: quédense en Jerusalén. ¿Qué hicieron los discípulos y muchas personas? Se pusieron a orar. Yo me quedé pensando, si Jesús solamente dijo quédense, ¿por qué se pusieron a orar? Qué raro, ¿cierto? Pero porque estaban esperando una promesa, que era que iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Lo que te trato de decir es que si tú estás en un equipo, un grupo, en familia, tú debes orar por un solo camino, y todos acoplados. En ese momento, cuando Jesús se va hacia el cielo y muchas personas quedan aquí, en Hechos 1:13 dice: subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, bueno, muchas personas. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Jesús le dijo: quédense, pero ellos se pusieron a orar, se quedaron para orar. ¿Y después qué pasó? ¿Qué dice la palabra en Hechos 2? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¿Sabes lo que al final lo que te trato de decir es que estar en un mismo sentir, en un mutuo acuerdo, hace que Jesús te escuche, pero también que cumpla las promesas que te dio, como familia, como grupo, como equipo. Claro, yo hoy estoy predicándolo como familia, porque estamos en el mes de la unidad familiar. Y yo no sé si tu familia está unida o está separada, pero si está separada, el día de hoy es para que empieces a pensar en una restauración. Empiezas a pensar en que todos debemos caminar hacia un mismo norte. Para la compra de esta iglesia que estamos haciendo, estamos pensando en un mismo norte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos soplo de vida. Yo no sé cómo está tu familia. Ya te lo he dicho, no sé cómo está tu familia. Pero este es el momento. No hay otro momento. Amén. ¿Sabes? Regresando a la palabra, cuando las hermanas se unieron y mandaron el mensaje, Jesús, ¿qué hizo? Jesús dijo, Jesús no fue corriendo, ¿cierto? Bueno, hay una parte buena en este mensaje y hay una parte pues no tan buena. Primero que sí, hay que unirnos. María y Marta se unieron, mandaron el mensaje, Jesús los escuchó. Pero después, Jesús, ¿qué hizo? ¿Salió corriendo? No. Dijo,
no es para muerte, yo voy después. Y aquí hay algo importante porque el discipulado decía que hay muchas clases de oración, ¿cierto? Oración de adoración, de exaltación, de consagración, de mutuo acuerdo, pero ninguna de esas puede cambiar la voluntad de Dios. Amén. Puedes ser muy en mutuo acuerdo, puedes orar y no puedes cambiar tampoco las consecuencias de tus actos. ¿Cómo así? ¿O por qué no puede cambiar la voluntad de Dios en este ejemplo? Porque la voluntad de Dios era, espérate, que va a ser para gloria de Dios. Así María, así Marta hubiesen mandado 2, 3 mensajes, Jesús de pronto hubiese dicho lo mismo, espérate. Y ahí es donde cometemos el error como familia de desesperarnos y decepcionarnos. Porque Jesús a veces no llega a nuestro tiempo. Amén. Hay personas que dicen, Dios, ¿por qué no llega rápido? Porque a mí, porque mi familia está pasando esto. ¿Por qué tu respuesta no llega, Señor? ¿Por qué? Porque no es el tiempo. Dios no juega con tu tiempo. Dios no está a disposición de ti. Uno está a disposición de Dios. Amén. Por eso te decía, puede ser la oración que sea, pero no cambia la voluntad de Dios. Incluso yo me puse a pensar, si Jesús hubiera ido en ese momento, ¿cuántas personas hubieran sido impactadas? O sea, ¿cuántas personas hubieran visto el milagro? De pronto solamente la familia, ¿cierto? Marta. Pero ¿cuántas personas vieron el milagro después que resucitó? Muchas más. Juan 11:17 dice, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania solo quedaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, todo lo que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Mira que de pronto el milagro lo hubiesen dicho 2, 3 personas, visto. Pero ¿cuántas personas no lo vieron? Entonces, ponte a pensar, Dios está esperando el momento preciso para sanar a tu familia cuando muchas personas lo verán. Y muchas personas serán testigos de lo que va a hacer contigo o con un familiar tuyo. A mí un día me dieron una palabra. Bueno, mi hermano es profeta también. Es alumno de la pastora. Entonces, bueno, orábamos antes bastante. Y él me dijo, Samuel, no, Dios me dijo a través de él, me dijo, estoy esperando que más personas se te acerquen para que vean la gloria de Dios. Claro, yo en ese momento, ay Señor, sí, pero por favor, el milagro, el milagro, Señor. Claro, pues uno se desespera, ¿cierto? Y quiere jalar el milagro. Pero los que no entienden que los tiempos de Dios no son los mismos míos, se apresuran y se decepcionan. Amén. ¿Sabes? Personas que envían, personas que oran
Así como hizo Marta y María. El mensaje llegó a Jesús, ¿cierto? Déjame decirte algo. Si tú estás orando por una persona en tu familia, ya el mensaje llegó. Y hasta Jesús ya respondió. Pero a veces no lo escuchamos. Ponte a pensar. Jesús lo dijo. En la palabra dice que Jesús dijo y respondió, ¿cierto? Dice, no será para muerte, será para gloria de Dios. De pronto este mensaje no llegó a Marta y a María. O sea, digo aquí, pues analizando, de pronto no llegó, pero Jesús sí respondió. El hecho de que no escuches la respuesta no significa que ya haya un plan. El hecho de que no escuchemos o no entendamos lo que Dios quiere decirnos no significa que Dios ya habló sobre esa situación. Ya hay un plan preparado de Dios para ti, para tu familia, para lo que estás pasando, por lo cual estás orando. Eso fue lo que pasó con Marta y María. Ellos no se enteraron, ellas no se enteraron de que Jesús ya había dicho. Pienso yo, no se enteraron porque pues lloraron, se pusieron a llorar, se pusieron casi que a renegar de Dios, de Jesús. ¿Por qué no estaba ahí? Pero ya Jesús había dicho que no era para muerte. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no escuchamos lo que Dios tiene para nosotros, siempre decimos, Señor, ¿por qué llegas tarde? Llevémoslos a un plano más cotidiano. Mira que a Jesús le dijeron, cuando llegó, oye, ya lleva 4 días en la tumba, ¿cierto? María no salió a ese encuentro. Y tercero, Marta le dijo, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Son 3 frases que se dijeron hace 2025 años. Pero ponte a pensar en un plano más cotidiano, y es cuando tú vas de visita a una persona y esa persona no te recibe o no te quiere abrir la puerta, ¿qué significa? Que no te quiere ver ahí. Cuando tú tienes una visita incómoda, tú dices, no, yo no voy a salir. Eso pasa, ¿cierto? No, yo no voy a salir de mi cuarto. No. Cuando alguien va llegando a hacer un trabajo y dices, ¿sabes qué? Ya no es necesario, ya murió. Le estás colocando algo a Jesús. Eso mismo que pasó en ese momento con Jesús, a veces lo hacemos con personas, hasta con el mismo Dios. No. Ya no es necesario que llegues, porque ya lleva 4 días en la tumba. Y Marta, que le dijo, si tan solo hubieses estado, no hubiera muerto. Para mí, ¿sabes qué le estaba diciendo Marta? No estuviste en el momento que debías estar. Hay personas que dicen, Señor, y oran, ¿por qué no estuviste conmigo hace un mes? O con esa persona hace un mes. Estás hiriendo a Dios. Porque ese hace un mes no era el tiempo de llegar, sino ahora. Todas esas frases que te nombré yo, a veces las hacemos tú y yo. Le decimos a Dios, por favor, porque pensamos que no llega en nuestro momento. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención porque dice la palabra que Jesús se enojó, ¿cierto? Y Jesús lloró. Hay muchas personas que discuten que por qué Jesús lloró, será por Lázaro o por algo. Yo soy de la tesis que lloró por enojo, por ver tanta incredulidad.
Porque después de ese versículo Jesús lloró, decía que aún seguía enojado. Entonces, ponte a pensar. Cuando tú le dices a Dios o al Espíritu Santo, Señor, llegaste tarde, ¿cómo se sentirá? Si Jesús al ver todo eso se enojó, ¿cómo se sentirá el Espíritu Santo cuando tú le reclamas algo? Y dice, ¿por qué no estuviste en este momento de mi vida? ¿Por qué no estuviste con mi familia? ¿Por qué no estuviste aquí? ¿Cómo se sentirá Dios? Jesús se enojó en su momento. Yo no sé qué relación tienes tú con Dios y no sé qué le entristece que tú hagas. Pero lo que yo hoy te estoy diciendo es, no es en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de Dios. No es en el tiempo de tu familia, sino en el tiempo de Dios. Amén. Juan 11:30 dijo, Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies. Si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era Marta la que no salió a recibirlo, diciéndole las mismas palabras. No era María diciendo las mismas palabras de Marta. Si tan solo hubieses estado aquí. Eso entristece a Dios. Pero en el versículo 39 es uno de los versículos que más me gusta de esta palabra, y es cuando Jesús dice, corran la piedra. Después que Jesús lloró, se corran la piedra. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Sabes, a veces vienen esas cachetadas así, recordándole a uno que hay promesa para ti, para mí, para la familia. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Hay veces que en la desesperación uno comete errores, ¿cierto? Uno llora y llora y llora y dice palabras que no debe decir. Y ahí es cuando Jesús, el Espíritu Santo, viene a recordarte las promesas que te dio. Hay muchas personas que guardan las promesas que dan aquí en la iglesia. Las guardan y cuando están tristes las escuchan. Conozco una persona que un día me dijo, Samuel, hay veces en la noche donde yo busco todas las palabras que me han dado aquí porque me siento triste, porque siento que no voy a poder, porque siento que mi familia no va a poder, y tomo la palabra, voy a YouTube, las tengo guardadas, voy y las escucho y me da fuerza. Jesús le decía, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Es una cachetada, para mí es una cachetada diciendo, cree en mí. Ya para finalizar, versículo 41 de Juan 11 dice, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. El muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Sabes, me gusta mucho este versículo que dice, antes de Jesús lanzar la palabra, Jesús dice, gracias por haberme oído. Claro, era el Hijo de Dios, obviamente, pero dijo, gracias por haberme oído, Señor. Así como Jesús, hoy también somos hijos de Dios, ¿cierto?
Y esta es una de las claves más importantes que el pastor ha predicado y hemos predicado, la pastora también, es darle gracias anticipadas de lo que Dios va a hacer en tu vida y en tu familia. Mismo Jesús dijo, gracias por haberme oído, y después fue que lanzó la palabra. Señor, qué fe. Qué fe, es cierto. Así que yo te invito hoy, ponte de pie por favor. Yo te invito hoy a tener esa fe que tuvo Jesús. De decir, gracias por haberme oído, Señor. No tengo que desesperarme. No tengo que apresurarme por algo que te pedí. Porque ya lo que te pedí por mi familia, lo que te pedí por mi vida, yo sé que ya está hecho. Hay personas aquí que yo sé que oran por su familia, oran por sus primos, por sus hermanos, oran por sus padres. Sabes, ya Dios te escuchó, ya Jesús te escuchó, ya hay una respuesta lanzada a tu favor. Una cosa que no la hemos oído, sí, pero ya está el plan para que se cumpla.